Ok, esto va a ser un video para orientarlos y orientarlas respecto a la publicación que tienen que leer para este subtema de la unidad 2 sobre un caso de estudio en relación con la producción de alimentos vegetales, todo esto desde una perspectiva etnoarqueológica. Entonces, para este subtema tenemos el trabajo de Pesi y compañía, que lo que nos va a hacer es presentarnos el caso de la producción de pulque desde una perspectiva etnoarqueológica y de arqueología experimental. Okay, bueno, aquí dice etnoarqueometría, pero también está relacionado con estudios etnoarqueológicos. Ok, entonces, como les comentaba, lo importante aquí es ir viendo que este estudio, contrario a las clásicas investigaciones que hemos estado revisando en el curso, e inclusive contrario a los clásicos estudios que repasamos en cursos de arqueología, vemos que esto no es una investigación, podríamos entrecomillarlo como puramente arqueológica, porque lo que se hace es un estudio de un contexto moderno, es decir, un estudio etnográfico que nos va a ayudar a entender idealmente mejor los contextos arqueológicos. Por eso se refiere a que es un estudio etnoarqueológico. Aquí la investigación se centra entonces en estudiar la producción de pulque moderna para ayudarnos a entender mejor cuáles son las huellas o las evidencias que deberían dejar estas actividades en los registros arqueológicos. Ok, por eso es que las autoras inician discutiendo un poco respecto a la producción de pulque moderno. Vemos entonces que aquí en esta sección lo importante es que identifiquen cómo es que se produce el pulque, cuáles son las materias primas, las herramientas, quiénes lo están produciendo, dónde se está produciendo, es decir, espacialmente en qué áreas de la zona de estudio moderna se está produciendo el pulque. Posterior a eso, ellos van discutiendo un poquito más respecto a la producción de pulque, pero en épocas prehispánicas. Y lo importante de esta sección es ir notando que la importancia del estudio de la producción de pulque desde una perspectiva etnoarqueológica, porque como vemos, no hay poco conocimiento respecto a la producción de pulque y la mayor cantidad de conocimiento que tenemos es sobre por las crónicas que han quedado. Entonces, entender los contextos arqueológicos, aprender a interpretar los contextos arqueológicos es importante para poder registrar la producción de pulque en épocas prehispánicas. Aquí también nuevamente importante notar respecto a cómo se produce, bueno, qué es lo que dicen las crónicas o la información arqueológica hasta el momento sobre cómo se produce el pulque, dónde se produce, con qué herramientas se produce, quiénes lo producen, etc. Muy bien. Y luego también importante que noten en las siguientes secciones del documento respecto al método, aquí es importante que vayan identificando las técnicas con las que van a estudiar esos contextos modernos, técnicas que si bien son arqueológicas, lo importante es que son técnicas que se pueden aplicar a contextos modernos y que nos van a ayudar a tener un registro de huellas o como hemos venido mencionando en el curso para lo que serían estudios de plantas, esto podríamos también conocerlo como una colección de referencia respecto a las huellas químicas que dejan las áreas donde se produce pulque. Entonces, noten que aquí por eso, aquí entra en juego el papel de la arqueología experimental, en donde lo que se va a hacer es recolectar evidencia de producción de pulque moderno para ver cuál es ese comportamiento de las huellas químicas en áreas modernas e intentar entender los contextos arqueológicos a partir también de esas huellas químicas, es decir, comparar los registros químicos. Y también vemos aquí un poquito sobre esto del estudio etnoarqueométrico, en el sentido de lo que se va a hacer es medir esas huellas químicas. Y una vez más, desde una perspectiva etnográfica, por eso el concepto de etnoarqueometría, se va a medir esas huellas químicas desde una perspectiva etnográfica.
Y repito, desde una perspectiva etnográfica, para poder entender contextos arqueológicos. Es que esto es muy, muy importante que quede claro. Ok. Y también vemos que otro de los complementos otra de las herramientas con las que complementan en el método son los análisis químicos, que lo que se desea es registrar la huella química de las actividades de producción de pulque. No todas, pero muchas de las actividades humanas dejan huellas químicas, tanto en épocas modernas como en épocas prehispánicas. Y eso es lo importante, encontrar el sello, digamos, de esas huellas químicas en actividades modernas para que así nos ayudemos a entender cómo se desarrollaron las actividades pasadas. Entonces, aquí, bueno, más adelante vamos a mencionar muy rápidamente respecto al tema de huellas químicas, pero aquí ellos están utilizando apenas 4 análisis químicos con pruebas puntuales, es decir, pruebas, bueno, eso es todo otro tema, entonces son pruebas puntuales, dejémoslo ahí mejor, con pruebas puntuales en los suelos del área de estudio, van a recolectar muestras de suelo y van a aplicar 4 análisis químicos: ácidos grasos, residuos proteicos, fosfatos y carbohidratos. Aquí lo importante de que identifiquen es qué evidencia ofrece cada uno de estos análisis. ¿Qué puedo conocer yo con los ácidos grasos? ¿Qué puedo conocer yo con los residuos proteicos, con los fosfatos y con los carbohidratos? Ok, y vemos que la sección posterior es la parte de los resultados, en donde lo que van a hacer principalmente es mostrarnos los mapas, podríamos decirlo, o los planos de ese registro de huellas químicas de esos 4 análisis. Entonces, lo importante en esta sección de resultados es que presten atención sobre la forma en la que se distribuye espacialmente la evidencia, dónde se concentran más los carbohidratos, dónde se concentran menos, y si esa concentración o ausencia de carbohidratos está relacionada o no con la producción de pulque. Es decir, en donde hay más concentración de carbohidratos tendrá relación con la producción de pulque o no. En donde hay menos concentración de carbohidratos estará relacionado con la producción de pulque o más bien con otras actividades, etcétera, etcétera. Y eso prácticamente son los puntos esenciales que deben ir identificando en cada uno de estos resultados en los 4 análisis que ellos aplicaron. Si la si la concentración de ácidos grasos está en relación con actividades de producción de pulque o no, o si los, los fosfatos y los residuos proteicos están en relación con la producción de pulque o no. Porque lo importante de ir identificando acá es cuáles de estos análisis químicos son huellas, huellas químicas de la producción de pulque. Es decir, cuáles de estos análisis químicos nos dicen aquí se produjo pulque o aquí no se produjo pulque. Y como les mencionaba, esto de los estudios de análisis químicos es todo un tema. Aquí estamos viendo apenas 4 análisis químicos, pero definitivamente son estudios que tienen una amplia gama de análisis. Por ejemplo, si les interesó este tipo de técnicas, les recomiendo que se familiaricen con por lo menos estas 2 publicaciones. Esta que es más viejita, de Luis Barba y Agustín Ortiz. Creo que voy a compartir pantalla para que vean. De un momento. Ok. Esta de Barba y Ortiz. Aquí, digamos, lo bueno, también es un estudio etnográfico o etnoarqueológico, porque nuevamente lo que prácticamente ellos quieren hacer es hacer una colección de referencias respecto a las huellas químicas de los análisis que están aplicando. Y para eso necesitan contextos modernos que luego van a comparar con contextos arqueológicos. Entonces, lo interesante de esta publicación es que, o lo que a mí me gusta, es que deja muy claro para qué sirve cada análisis. Noten aquí que, por ejemplo, hay análisis que no se aplicaron en la de PESI y compañía, pero que se pueden aplicar en otros contextos de áreas de actividad, por ejemplo, análisis de calcio, carbonatos, pH, tenemos color del suelo,
También tenemos, bueno, fosfatos sí se aplicaron en la de Pesci y compañía. También tenemos hierro, bueno, ácidos grasos, ellos se aplicaron, albúmina, y también carbohidratos, que sí se aplicó en Pesci y compañía. También, si les interesa, pueden familiarizarse con esta otra publicación que es más reciente, está en inglés, la anterior está en español, como pudieron ver, pero esta está en inglés. Y lo que me gusta de esta publicación es que nos permite entender un poquito mejor esta idea de los análisis químicos en relación con áreas de actividad. Entonces, por ejemplo, aquí en esta publicación, vean las completitas, ¿verdad? Pero aquí en esta publicación de Barba del 2007, por aquí está más adelante. Bueno, él ahí menciona, aquí está en esta sección me gusta, porque él menciona, bueno, las áreas de descanso se caracterizan por estas huellas químicas, mientras que podemos también, a partir de estos análisis químicos, identificar áreas de preparación de alimentos, áreas de consumo de alimentos, áreas de tránsito y también áreas de confinamiento, podríamos decir, de animales o áreas de procesamiento también de animales. Entonces, cada una de estas áreas de actividad deja huellas químicas distintas y dependiendo de cómo se comporten las concentraciones o ausencias de los análisis químicos que se están aplicando, así se puede entender diferenciar respecto a actividades humanas en el pasado. Ok, y es importante que todo esto quede muy, muy claro, o por lo menos en la lectura de Pesci y compañía quede muy, muy clara, porque vamos a realizar un ejercicio en clase, en donde ustedes van a poner a prueba todo su conocimiento respecto a indicadores arqueobotánicos, tanto de carácter macro, micro, como los que pudimos leer en la lectura de Pesci y compañía, los análisis biomoleculares o de trazas químicas, residuos químicos. También los van a poner a prueba en este ejercicio que vamos a hacer en clase, dos contextos arqueológicos que van a estar interpretando en grupo. Ok, y si quieren familiarizarse todavía más con este tipo de análisis, hay un video en el canal de YouTube. Es una presentación a cargo del doctor Agustín Ortiz Butrón, uno de los autores, también coautores de la lectura de esta semana y de muchos de estos estudios de análisis químicos. En esta charla, él va explicando paso a paso lo que serían los análisis químicos en arqueología y el potencial de utilizar estos análisis para entender mejor áreas de actividad. Ok, entonces, presten atención a esos puntos claves que estuvimos discutiendo en la lectura y principalmente el potencial, más bien, para qué sirve cada uno de los análisis químicos y en nuestro caso para entender temas de subsistencia respecto a plantas antiguas en el pasado.